Jamás volveré a amar, juró el sultán Sayel, de 33 años, después de perder a la mujer que amó durante 5 años. En Amasya, presionado para engendrar un heredero, aceptó una nueva prometida en contra de su propia voluntad. Pero Mira, de 25 años, cruzó el país soñando con encontrar el amor, sin imaginar que estaba a punto de casarse con un hombre que creía no tener más corazón para ofrecer. Y lo que ocurrió después cambió la vida de ambos para siempre. Mira se dio cuenta de que algo estaba mal en el instante en que sus ojos se encontraron con los del sultán Sayel. Durante todo el viaje hacia Amasya, había imaginado aquel momento de innumerables maneras. Imaginó una sonrisa tímida, imaginó palabras amables, incluso imaginó a un hombre nervioso frente a su propia prometida, pero nada la preparó para la frialdad de aquella mirada. Cuando se detuvo frente a él, todo el salón quedó en silencio. Sayel apenas inclinó la cabeza a modo de saludo. Ninguna sonrisa, ninguna emoción, ninguna señal de felicidad. Y en ese instante, sin entender por qué, Mira sintió que el corazón se le encogía. Los invitados observaban atentamente mientras ambos permanecían frente a frente. Mira intentó mantener la expresión serena que había practicado durante días. Después de todo, aquel era el comienzo de su nueva vida. Sin embargo, cuanto más observaba el rostro del sultán, más percibía una tristeza difícil de explicar. No parecía arrogancia, no parecía desprecio, parecía algo mucho peor. Era como si él estuviera allí solo con el cuerpo, mientras su alma permanecía atrapada en otro lugar. Cuando uno de los consejeros anunció oficialmente la llegada de la futura esposa del sultán, Sayel simplemente respondió: «Bienvenida al palacio», nada más. La frase fue educada, pero golpeó a Mira como una decepción inesperada. Durante años había soñado con el día en que encontraría a alguien con quien compartir la vida. Había soñado con amistad, compañerismo y cariño. Ahora estaba frente al hombre más poderoso del reino, pero sentía una distancia imposible de cruzar. Mientras los sirvientes la guiaban por los pasillos, no podía olvidar aquella primera mirada. Había dolor en ella, un dolor tan profundo que parecía consumir todo a su alrededor. Y sin saberlo, acababa de entrar en una historia mucho más complicada de lo que imaginaba. Esa misma noche, solo en sus aposentos, Sayel permaneció inmóvil frente a una antigua pintura. Llevaba 5 años repitiendo aquel ritual, 5 años desde la mañana que destruyó su vida, 5 años desde que perdió a la única mujer que realmente había amado. Para el reino seguía siendo el sultán fuerte y respetado, pero dentro de él solo existía un hombre que nunca logró seguir adelante. Y cada vez que alguien mencionaba un nuevo matrimonio, la herida volvía a sangrar. Años atrás, cuando aún era príncipe, Sayel conoció a Alya. Ella no provenía de una familia poderosa. No existía ninguna ventaja política en aquella unión. Lo que existía era amor, un amor raro, sencillo y verdadero. Por primera vez, encontró a alguien que lo veía más allá de su título y posición. Alya se reía de sus preocupaciones, cuestionaba sus certezas y convertía los días más difíciles en momentos ligeros. A su lado, el futuro parecía seguro, y durante mucho tiempo creyó que serían felices para siempre. El matrimonio de ambos fue exactamente como lo habían soñado. Durante casi 2 años vivieron una felicidad que parecía imposible de quebrantar. Compartían comidas, hacían planes y pasaban horas imaginando el futuro. Solo había una cosa que faltaba para completar aquella vida. Ambos deseaban tener hijos. Hablaban de ello constantemente. Alya soñaba con escuchar niños corriendo por los pasillos del palacio. Sayel soñaba con enseñarle a un hijo a gobernar y a una hija a no tener jamás miedo del mundo. La familia que planeaban parecía estar cada vez más cerca, pero antes de que ese sueño pudiera hacerse realidad, todo comenzó a cambiar.
Alia enfermó de manera repentina. Al principio parecía algo sencillo, después llegaron los tratamientos, las preocupaciones y los diagnósticos cada vez más aterradores. Los mejores médicos del reino fueron llamados, curanderos llegaron de tierras lejanas. Se gastaron fortunas en un intento desesperado por salvarla. Sayel se negaba a aceptar la posibilidad de perderla. Cada noche le prometía que mejoraría. Cada mañana buscaba alguna razón para seguir creyendo. Cuando llegó el último día, Sayel permaneció a su lado hasta el final. Alia sostuvo su mano con la poca fuerza que aún le quedaba. Antes de partir, le pidió que siguiera viviendo. Le pidió que fuera feliz. Le pidió que no permitiera que la tristeza consumiera su corazón. Pero cuando ella cerró los ojos por última vez, algo dentro de él se rompió para siempre. En ese instante no perdió solamente a la mujer que amaba, también perdió la vida que ambos habían planeado construir juntos. Después de su muerte, el sultán convirtió su propio dolor en una fortaleza. Ordenó conservar los recuerdos, alejó cualquier posibilidad de comenzar de nuevo y rechazó todas las propuestas de matrimonio que llegaron al palacio. Con el paso de los años, también abandonó el sueño de tener hijos. Después de todo, ese deseo siempre había estado ligado a Alia. Para él, imaginar a otra mujer ocupando aquel lugar era imposible, y poco a poco se convenció de que jamás volvería a amar. Mientras tanto, muy lejos de allí, Mira crecía alimentando sueños completamente distintos. Desde niña creía que el amor se construía en los pequeños gestos. No soñaba con riquezas, no soñaba con títulos. Soñaba con alguien que la eligiera todos los días, alguien que realmente la viera. Por eso, cuando recibió la noticia de que había sido elegida para casarse con el sultán, sintió miedo, pero también esperanza. Tal vez el destino finalmente estaba abriendo una puerta hacia la felicidad que siempre había deseado. Las personas a su alrededor celebraron la noticia como si fuera un regalo del cielo. Algunas hablaban del honor, otras hablaban del poder. Pero Mira solo pensaba en una posibilidad. Tal vez aquel matrimonio pudiera transformarse en algo hermoso. Tal vez detrás de la poderosa figura del sultán existía un hombre amable esperando ser conocido. Tal vez aquella era la oportunidad que siempre había esperado. Y fue creyendo en eso que cruzó todo el país hasta llegar a Amasya. Ahora, caminando por los pasillos del palacio, intentaba comprender al hombre que había encontrado en la entrada. Había algo en aquella mirada que no podía sacar de su mente. No parecía arrogancia, no parecía rechazo, parecía tristeza, una tristeza tan profunda que casi podía tocarse. Aún así, Mira se negaba a sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, acababa de llegar. Tal vez todo era simplemente nerviosismo por aquel primer encuentro. Tal vez los días siguientes mostrarían un lado diferente del sultán. A la mañana siguiente, algunos sirvientes comenzaron a preparar los detalles de la nueva rutina de la futura esposa del sultán. Mira observaba todo con atención. Era un mundo completamente distinto al que conocía. A pesar de la inseguridad, todavía había entusiasmo dentro de ella. Todavía había curiosidad. Todavía existía la esperanza de que, con el tiempo, pudiera conocer al verdadero hombre escondido detrás de aquella expresión distante. Y esa esperanza le impedía rendirse antes siquiera de comenzar. Mientras tanto, al otro lado del palacio, Sayel observaba desde la ventana el movimiento provocado por la llegada de la joven. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nuevo ocupaba aquellos pasillos, alguien que no formaba parte de los recuerdos que había cargado durante 5 años. Y aunque intentaba ignorar ese hecho, algo en aquella presencia comenzaba a provocarle una extraña inquietud, una inquietud que todavía no lograba comprender y que prefería no analizar. Durante unos segundos, sus pensamientos volvieron a la joven que acababa de llegar. No porque deseara conocerla,
Al menos eso era lo que se repetía a sí mismo, sino porque había notado algo diferente en sus ojos. Había esperanza allí, había vida, había sueños, cosas que él mismo había dejado atrás hacía mucho tiempo. Y esa simple constatación lo incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin saberlo, ambos caminaban hacia una historia que ninguno de los dos había planeado vivir. Ella llevaba sueños, él llevaba cicatrices. Ella creía en el amor. Él creía que el amor había terminado para siempre. Y mientras el destino acercaba lentamente sus caminos, antiguos secretos permanecían ocultos detrás de las puertas de aquel palacio, esperando el momento adecuado para cambiarlo todo. Durante los días siguientes, el movimiento aumentó por toda Amasya. La boda del sultán era el tema más comentado del reino. Los sirvientes corrían de un lado a otro. Los consejeros organizaban ceremonias. Los nobles llegaban de distintas regiones. En medio de todo aquello estaba Mira, intentando controlar la ansiedad. Aquello debía ser la realización de un sueño. Sin embargo, por más que intentaba concentrarse en la felicidad de ese momento, la mirada distante de Zayel seguía regresando a su memoria. La mañana de la ceremonia, Mira despertó antes del amanecer. Su corazón parecía incapaz de encontrar descanso. Durante años había imaginado cómo sería el día de su boda. Siempre creyó que sentiría nervios, pero también imaginaba una alegría compartida. Ahora había algo diferente. Una duda silenciosa insistía en acompañarla. Recordaba el primer encuentro. Recordaba la fría cortesía del sultán. Recordaba aquella tristeza difícil de explicar. Aún así, eligió creer que todo podría cambiar cuando finalmente estuvieran unidos. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Zayel observaba su reflejo frente al espejo. Los sirvientes ajustaban los últimos detalles de la ceremonia mientras él permanecía inmóvil. Nada de aquello despertaba entusiasmo en su interior. Para los demás, aquella boda representaba un nuevo comienzo. Para él, representaba únicamente una obligación, una exigencia de las tradiciones, una necesidad política. «Esto no cambia nada», se repitió a sí mismo. «Mi corazón le pertenece a Alia». Aquella frase lo había acompañado durante 5 años y todavía creía en ella. Cuando comenzó la ceremonia, cientos de ojos se dirigieron hacia los novios. Mira caminó con el corazón acelerado. Al ver a Zayel esperándola, sintió una extraña mezcla de esperanza e inseguridad. Él lucía impecable, fuerte, respetado, admirado por todos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, distantes, silenciosos, como si estuvieran observando algo que nadie más podía ver. Por primera vez, Mira sintió miedo de descubrir que aquella distancia jamás desaparecería. Las palabras del matrimonio resonaron por todo el salón. Se hicieron promesas, se pronunciaron votos ante los testigos. El reino entero celebraba. Algunos nobles sonreían satisfechos, convencidos de que finalmente habría un heredero. Los consejeros intercambiaban discretas miradas de alivio. Todo ocurría exactamente como lo habían planeado. Solo 2 personas parecían incapaces de compartir la misma felicidad. Mira intentaba comprender al hombre que tenía a su lado. Zayel intentaba convencerse de que aquello no cambiaría su vida. Cuando la ceremonia terminó, los aplausos llenaron el ambiente. Las personas se acercaron para ofrecer felicitaciones. Se entregaron regalos, se pronunciaron discursos. Mira respondió con amabilidad a todos. Sin embargo, cada vez que buscaba a Zayel con la mirada, encontraba la misma expresión controlada. Él era educado, respetuoso, pero parecía ausente, como si estuviera interpretando un papel frente a todo el reino. Y eso comenzaba a herirla más de lo que le gustaría admitir. Horas después, cuando las celebraciones finalmente llegaron a su fin, ambos se dirigieron a los aposentos reservados para la pareja. Por primera vez desde la boda, estaban completamente solos. El silencio que los acompañó por el pasillo parecía hacerse más pesado con cada paso. Mira intentó encontrar algo que decir, pero las palabras no aparecían.
Zayel también permaneció en silencio. Y cuanto más crecía aquel silencio, más sentía ella que algo estaba a punto de suceder. Al entrar en la habitación, Mira comprendió que aquel momento era muy distinto de todo lo que había imaginado durante toda su vida. Durante años soñó con la primera noche después de la boda. Soñó con conversaciones sinceras, con cercanía, con el comienzo de una conexión especial. Ahora estaba frente al hombre que acababa de convertirse en su esposo, pero se sentía más distante de él que nunca. La realidad no se parecía en nada a los sueños que la habían acompañado durante tantos años. Fue Zayel quien rompió el silencio primero. Permaneció unos segundos mirando al suelo antes de hablar. «Mira, necesito ser honesto contigo». La joven levantó la vista de inmediato. Su corazón se aceleró. Por un instante creyó que finalmente escucharía algo que explicara toda aquella distancia. Pero las siguientes palabras la golpearon de manera inesperada. «Tú no has hecho nada malo. Quiero que lo sepas antes que cualquier otra cosa». Mira permaneció en silencio, esperando que continuara. Zayel respiró profundamente. Este matrimonio ocurrió porque era necesario para el reino. La frase cayó entre ellos como una piedra. Él continuó hablando, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Te trataré con respeto, te protegeré, nunca permitiré que te falte nada, pero no quiero darte falsas expectativas». Por primera vez, Mira sintió el verdadero peso de la situación en la que había entrado. «¿Estás diciendo que no deseas este matrimonio?», preguntó ella, intentando mantener la voz firme. Zayel tardó unos segundos en responder. «Estoy diciendo que no soy el hombre que probablemente imaginaste». Aquella respuesta dolió más que un rechazo directo, porque no llevaba rabia, no llevaba crueldad, solo llevaba una tristeza tan profunda que parecía imposible de atravesar. Y eso hacía que todo fuera aún más difícil. Mira desvió la mirada, luchaba por impedir que la decepción se reflejara en su rostro. No quería llorar frente a él, no quería parecer débil, pero tampoco estaba preparada para aquello. Todo el viaje hacia Amasia había estado construido sobre sueños. Ahora esos sueños comenzaban a desmoronarse ante sus ojos. «Entiendo», respondió en voz baja, aunque, en realidad, no entendía nada. No entendía por qué aquel hombre parecía cargar el peso del mundo entero sobre los hombros. Sin decir nada más, Zayel se dirigió a un lado de la cama. Mantuvo una distancia respetuosa. No hubo acercamiento, no hubo intimidad, no hubo el inicio de la historia que Mira había imaginado tantas veces. Después de unos instantes, ella también se acostó. Permanecieron en silencio, de espaldas el uno al otro, separados por apenas unos centímetros y al mismo tiempo por una distancia imposible de medir. Mientras observaba la oscuridad frente a ella, Mira sintió que las lágrimas aparecían silenciosamente. Aquella era su primera noche como esposa del sultán, la noche que tantas jóvenes soñarían vivir, pero jamás imaginó que se sentiría tan sola. Quería creer que aquello era solo el difícil comienzo de algo mejor, quería creer que todavía existía esperanza. Sin embargo, en ese momento, todo lo que podía sentir era un vacío creciente dentro de su pecho. Al otro lado de la cama, Zayel también permanecía despierto. Sus ojos estaban abiertos. Sus pensamientos regresaban a un pasado que nunca lo abandonaba. Se había convencido de que estaba haciendo lo correcto al mantener la distancia. Se había convencido de que era lo mejor para ambos. Pero por primera vez en mucho tiempo, una sensación incómoda comenzó a surgir. Porque mientras intentaba proteger sus propias cicatrices, tal vez estaba comenzando a herir a alguien que no tenía ninguna culpa de ellas. A la mañana siguiente, el sultán Zayel abandonó los aposentos incluso antes del amanecer. Cuando Mira despertó, encontró únicamente el lado vacío de la cama. Ninguna palabra, ninguna nota, ninguna explicación, solo silencio. El mismo silencio
que ya comenzaba a convertirse en un visitante constante entre ambos. Y aquello hizo que su corazón se hundiera aún más. Mientras Zayel se sumergía nuevamente en su rutina de reuniones y decisiones del reino, Mira intentó mantener su mente ocupada. No quería pasar todo el día pensando en la noche anterior. No quería convertirse en alguien que lamentara su propia suerte, así que decidió conocer mejor el palacio. Tal vez entender aquel lugar la ayudaría a entender al hombre con quien se había casado. Después de todo, detrás de aquella frialdad existía una historia. Estaba segura de ello. Lo que no imaginaba era la magnitud del descubrimiento que estaba a punto de hacer. Mientras caminaba por los pasillos, comenzó a notar detalles extraños. En una pared había un gran retrato de una mujer muy hermosa. En otra ala, otro cuadro de la misma mujer. Más adelante, una pintura aún más grande. La presencia de aquella desconocida parecía estar esparcida por todo el palacio. Mira redujo el paso. No era común encontrar tantas imágenes de una misma persona en distintos espacios, sobre todo porque nadie había mencionado jamás su nombre. A medida que avanzaba por los corredores, los detalles se volvían todavía más evidentes. Había pequeños objetos femeninos conservados en algunas salas, libros cuidadosamente organizados, arreglos decorativos elegidos con extremo cuidado. En ciertos espacios parecía que una mujer aún vivía allí, como si su presencia hubiera permanecido intacta a pesar del paso de los años. Mira sintió una extraña presión en el pecho. Por primera vez, comenzó a creer que había algo muy importante que le estaban ocultando. Lo que más la inquietaba, sin embargo, no eran los objetos, eran las personas. Cada vez que pasaba por determinados pasillos, notaba que algunos sirvientes desviaban la mirada rápidamente. Otros parecían observarla con tristeza. Algunos incluso mostraban compasión. Y aquello comenzó a despertar una creciente incomodidad. En cierto momento, al doblar una esquina, escuchó a dos criadas susurrando. Ambas palidecieron al notar su presencia y terminaron la conversación de inmediato. Mira fingió no darse cuenta, pero la escena quedó dando vueltas en su cabeza. Horas después, decidió acercarse a una sirvienta mayor que parecía amable. ¿Puedo hacerle una pregunta? La mujer asintió. ¿Quién es la mujer de los retratos? La sonrisa desapareció inmediatamente del rostro de la criada. Lo siento, señora, no soy la persona indicada para responder eso, y se marchó apresuradamente. Aquella reacción solo confirmó que algo muy serio estaba siendo ocultado. Decidida a encontrar respuestas, Mira continuó explorando el palacio. Fue entonces cuando encontró una puerta parcialmente abierta en una zona poco transitada. La curiosidad pudo más que la prudencia. Cuando entró, se quedó inmóvil. La habitación era bellísima. Todo estaba perfectamente conservado. Había vestidos cuidadosamente acomodados, libros sobre una mesa, perfumes antiguos, flores secas guardadas en delicados recipientes. Parecía que la dueña de aquel lugar acababa de salir y regresaría en cualquier momento. El corazón de Mira se aceleró. Caminó lentamente por la habitación. Entonces, sus ojos encontraron una fotografía enmarcada. El sultán aparecía sonriendo junto a la misma mujer retratada por todo el palacio. Y no era una sonrisa cualquiera, era una sonrisa que ella jamás había visto en su rostro. Una sonrisa llena de felicidad, una sonrisa que parecía pertenecer a otra persona. En ese instante, muchas piezas comenzaron a encajar dentro de su mente. Cuando Zayel regresó a los aposentos aquella noche, encontró a Mira esperándolo. Estaba sentada junto a la ventana, visiblemente diferente. El sultán lo notó de inmediato. ¿Ha pasado algo?, preguntó. Mira levantó la mirada. ¿Quién era ella? El ambiente se volvió pesado al instante. Zayel permaneció inmóvil. El simple hecho de escuchar aquella pregunta endureció su expresión. «No sé de qué estás hablando», respondió. Mira respiró profundamente. La mujer de los retratos, la mujer de la habitación conservada,
la mujer que parece estar en todos los rincones de este palacio. El silencio que siguió fue todavía peor. Sayel apartó la mirada. Por primera vez desde la boda parecía realmente incómodo, pero en lugar de responder, caminó hacia una mesa y fingió organizar algunos documentos. «Merezco saberlo», insistió Mira. «Soy tu esposa». Aquella frase finalmente hizo reaccionar a Sayel. «Hay asuntos que no te conciernen». La respuesta fue como un golpe. Mira se puso de pie inmediatamente. «No me conciernen. Estoy viviendo dentro de esta historia sin siquiera entender lo que está pasando». Su voz temblaba entre la tristeza y la indignación. Por primera vez, la joven dejó ver todo el dolor que había estado acumulando desde su llegada. «No conviertas esto en algo más grande de lo que es», respondió el sultán. Pero ni siquiera él creía en sus propias palabras. Mira soltó una risa amarga. «¿Más grande de lo que es? Pasé mi primera noche de casada durmiendo al lado de un hombre que apenas puede mirarme. Ahora descubro que existe una mujer presente en cada rincón de este palacio y nadie tiene siquiera el valor de explicarme quién fue». El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Sayel cerró los ojos por un instante. Estaba acostumbrado a evitar aquel tema. Estaba acostumbrado a terminar cualquier conversación antes de que llegara demasiado lejos. Pero ahora era diferente. Ahora la pregunta provenía de alguien que compartía sus aposentos. Alguien que tenía razones para exigir respuestas. Aún así, las palabras parecían imposibles de pronunciar. «No quiero hablar de eso», dijo finalmente. Mira sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tal vez ese sea precisamente el problema. Por primera vez, ya no había solo tristeza entre ellos. Había frustración, había resentimiento, había una distancia creciente que comenzaba a convertir el matrimonio en algo todavía más difícil. Y lo que más aterraba a Mira era darse cuenta de que aquella mujer desconocida seguía ocupando un espacio que ella ni siquiera podía ver. Esa noche, ambos volvieron a acostarse en la misma cama, una vez más, de espaldas el uno al otro. Pero ahora el silencio tenía un significado diferente. Mira ya no estaba solamente confundida, estaba decidida a descubrir la verdad. Y Sayel, por más que intentara escapar del pasado, comenzaba a comprender que sus secretos no permanecerían ocultos por mucho más tiempo. A la mañana siguiente, Mira despertó antes que él. Casi no había dormido. Las preguntas se acumulaban en su mente desde la conversación de la noche anterior. Cuando el sultán se levantó para comenzar su rutina, ella ya estaba sentada, esperando una respuesta que nunca llegó. Sayel notó su mirada de inmediato. Por un instante pareció considerar decir algo, pero desistió, y eso solo aumentó la tensión que crecía entre ambos. Antes de salir de la habitación, finalmente se detuvo junto a la puerta. «Mira, voy a decir esto una sola vez». Ella levantó la vista. «No te involucres más en ese asunto. Está terminado». La joven permaneció inmóvil. «¿Terminado para quién?», preguntó. El sultán apretó la mandíbula. «No necesitas entender el pasado. Solo necesitas cumplir tu papel». El corazón de ella se hundió. «¿Mi papel?», repitió. «Sí, ser mi esposa». Eso era lo que las autoridades querían. La respuesta la golpeó como una bofetada. Mira se puso de pie de inmediato. «Yo no crucé todo el país para vivir un matrimonio de apariencia». Sayel permaneció en silencio. Ella continuó. «Quería construir una vida, quería una familia, quería amor». Por primera vez, aquellas palabras parecieron atravesar las murallas que él había construido alrededor de su corazón. La mirada del sultán vaciló, solo por un segundo, un único segundo, pero Mira lo notó. Y en ese instante supo que había tocado una herida profunda. El problema era que aquella herida tenía nombre, Alya. El recuerdo apareció en la mente de Sayel como ocurría cada vez que alguien hablaba de amor. Aquel breve momento de vulnerabilidad desapareció. Su rostro volvió a endurecerse. «Necesitas entender una cosa». Su voz salió más baja.
No tengo lo que estás buscando. Mira sintió que el pecho se le oprimía. ¿Qué significa eso?, preguntó, y la respuesta llegó sin vacilar. No tengo amor para ofrecerle a nadie. Ella guardó silencio, no porque le creyera, sino porque sus ojos decían exactamente lo contrario. Había tristeza allí, había nostalgia, había dolor, y nadie sufre de esa manera cuando nunca ha sabido amar. Mira lo comprendió de inmediato. El hombre que tenía delante no era incapaz de amar, simplemente tenía miedo de volver a sufrir. Antes de que pudiera responder, Sayel se dio la vuelta y abandonó la habitación, pero se marchó afectado, mucho más afectado de lo que estaba dispuesto a admitir. Tan pronto como se quedó sola, Mira caminó hasta la ventana. Durante varios minutos permaneció observando el movimiento del palacio. Entonces tomó una decisión. No voy a vivir así. Las palabras escaparon en voz baja. No aceptaría pasar el resto de su vida compartiendo una casa con un extraño. No aceptaría un matrimonio vacío. Necesitaba conocer la verdad. Necesitaba descubrir quién era la mujer de los retratos. Y necesitaba entender por qué el sultán parecía prisionero de una historia que se negaba a terminar. Poco después, regresó a la antigua habitación que había encontrado días antes. Esta vez observó todo con más atención. Entonces notó una pequeña caja escondida al fondo de una estantería. Su corazón se aceleró. Al abrir la tapa, encontró decenas de cartas cuidadosamente guardadas. Algunas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Otras parecían haber sido leídas tantas veces que los dobleces casi habían desaparecido. Mira tomó la primera con cuidado y comenzó a leer. Mi querido Sayel, hoy saliste antes del amanecer y ya te extraño. Todavía me parece gracioso cómo el hombre más temido del reino se pone nervioso cuando intento cocinar para él. Mira sonrió involuntariamente. Continuó leyendo. Te prometo que algún día nuestros hijos se reirán de estas historias. La sonrisa desapareció lentamente. Hijos. Aquella palabra aparecía una y otra vez. En otra carta, Alia escribía: imagino una niña con tus ojos y un niño con tu sonrisa. Creo que seremos unos padres maravillosos. Mira pasó horas sumergida en aquellas cartas. Cada página revelaba un amor verdadero. No un amor perfecto, un amor real, lleno de bromas, planes y sueños compartidos. En una de ellas, Alia escribía: si algún día me voy antes que tú, quiero que sigas viviendo. Quiero que seas feliz. Al leer aquello, Mira sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Por primera vez comprendió la magnitud de aquella pérdida. Alia no era solo una esposa, era todo el futuro que Sayel había perdido. Entonces encontró las cartas de él, y aquello la sorprendió todavía más. El hombre frío que conocía parecía desaparecer por completo entre aquellas líneas. Mi Alia, pasé toda la reunión pensando en ti. Otra decía: si pudiera cambiar todas las coronas del mundo por una tarde a tu lado, lo haría sin pensarlo. Y había una más que hizo que Mira contuviera la respiración. Tú me enseñaste que gobernar un reino es importante, pero construir una familia contigo es lo que realmente importa para mí. Cuando cerró la última carta, todo había cambiado. Por primera vez, ya no veía a Sayel únicamente como el hombre que la había rechazado. Ahora veía a alguien profundamente herido, alguien que había amado con toda la intensidad posible, y eso despertó algo inesperado dentro de ella: interés, compasión, admiración. Porque si él había sido capaz de amar de aquella manera una vez, entonces ese corazón todavía existía en algún lugar. Durante los días siguientes, Mira comenzó a observarlo con otros ojos. Notó cómo trataba a los sirvientes con respeto, cómo escuchaba los problemas de la gente común, cómo ayudaba a familias necesitadas sin buscar reconocimiento por ello. Un día lo vio interrumpir una reunión importante solo para escuchar a una mujer anciana que había viajado durante días para pedir ayuda. Alia tenía razón, había bondad en él,
mucha bondad. Sin darse cuenta, Mira también comenzó a cambiar la rutina del palacio. Conversaba con los sirvientes, ayudaba a los niños que visitaban los jardines, escuchaba historias, aprendía nombres, hacía que las personas se sintieran importantes. Y eso no pasó desapercibido. Una tarde, Sayel la observó desde una ventana mientras ella dedicaba tiempo y atención a un grupo de niños. Uno de ellos abrazó a Mira antes de marcharse y, por primera vez en mucho tiempo, algo cálido despertó dentro de su pecho. Los días siguieron pasando. Ninguno de los dos mencionó las cartas. Ninguno habló de sentimientos. Pero pequeñas cosas comenzaron a suceder. Conversaciones breves durante las comidas, comentarios discretos en los pasillos, miradas que duraban un poco más que antes. Nada extraordinario, nada que pudiera llamarse romance. Todavía no. Pero la distancia entre ellos ya no parecía tan imposible como lo había sido aquella primera noche. Sin que se dieran cuenta, algo comenzaba a cambiar dentro de aquel palacio, no a través de grandes declaraciones, ni mediante promesas, sino a través de gestos sencillos, de observaciones silenciosas, de una curiosidad creciente que ninguno de los dos podía controlar. Y mientras Sayel comenzaba a descubrir cualidades en Mira que jamás imaginó encontrar, Mira empezaba a comprender que el hombre detrás de las cicatrices era mucho más extraordinario que cualquier sueño que hubiera tenido antes de llegar a Amasia. Durante los días siguientes, ella regresó varias veces a la antigua habitación. Lo hacía cuando estaba segura de que nadie la observaba. Se sentaba junto a la ventana y releía las cartas, especialmente las de él. Cuanto más leía aquellas palabras, más difícil se volvía a reconciliar al hombre enamorado de las cartas con el sultán distante que compartía los aposentos con ella. Aún así, decidió no presionarlo. Si había algo que había aprendido sobre Sayel, era que cualquier intento de forzar su corazón solo produciría más distancia. Una de las cartas comenzó a acompañarla constantemente en sus pensamientos. En ella, Sayel había escrito: «Quiero construir una casa llena de risas. Quiero regresar del trabajo y encontrar personas que hagan que todo valga la pena». Mira leyó aquella frase innumerables veces, no porque estuviera invadiendo su pasado, sino porque aquellas palabras describían exactamente la vida que ella misma había soñado desde niña. Por primera vez sintió que compartía algo profundo con el hombre que se negaba a dejarla entrar en su vida. Mientras tanto, Sayel comenzó a notar algo diferente. Mira ya no intentaba arrancarle respuestas. No insistía en conversaciones incómodas. No hacía preguntas sobre los temas que él evitaba, simplemente vivía su vida. Ayudaba a los sirvientes, conversaba con los visitantes. Pasaba tiempo con los niños que llegaban al palacio. Aquella ausencia de presión despertó algo inesperado en él: curiosidad. Por primera vez, fue él quien comenzó a querer saber más. Una noche, al regresar de una larga reunión, encontró a Mira a punto de cenar sola. Permaneció unos segundos observándola en silencio. Entonces, tomó una decisión impulsiva. «Mira», ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Sí?» Sayel pareció dudar por un instante. «Cena conmigo esta noche». La invitación fue tan inesperada que ella tardó varios segundos en responder. «Claro». Y por primera vez desde el matrimonio, ambos se sentaron a la misma mesa por voluntad propia. El inicio de la conversación fue tímido. Comentaron asuntos sencillos, el movimiento del reino, algunas visitas recibidas ese día, el comportamiento travieso de los niños que frecuentaban el palacio, pero poco a poco el ambiente comenzó a sentirse más ligero, hasta que Sayel hizo una pregunta que sorprendió a Mira. «¿Qué soñabas para tu vida antes de venir a Amasia?» Ella lo observó durante unos segundos. Después respondió con sinceridad: «Una familia». La respuesta pareció tocar algo dentro de él. Mira continuó: «Siempre imaginé una casa llena de vida, niños corriendo, conversaciones durante la cena, personas que realmente quisieran estar juntas».
Sayel permaneció en silencio. Cada palabra resonaba de manera incómoda en su memoria, porque aquellos eran exactamente los sueños que él mismo había llevado en el corazón durante años, sueños que creía haber enterrado para siempre. Aún así, no cambió de tema. Por primera vez, quiso escuchar más. Las conversaciones continuaron durante las noches siguientes. Sin darse cuenta, las cenas comenzaron a formar parte de la rutina. Mira contaba historias de su infancia, hablaba sobre los lugares donde había crecido, sobre los libros que le gustaba leer, sobre los planes que nunca tuvo la oportunidad de realizar. Y Sayel escuchaba. Más que escuchar, le gustaba escucharla. Descubrió que ella tenía una manera sencilla de ver la vida, una forma de encontrar belleza en cosas que él había dejado de notar hacía mucho tiempo. Poco a poco, las cenas dejaron de ser suficientes. Algunas tardes caminaban por los corredores del palacio, otras veces conversaban en los jardines interiores. En una ocasión, mientras observaban a unos niños jugando, Mira comentó: «Parecen felices con tan poco». Sayel observó la escena en silencio. Tal vez porque todavía no han aprendido a complicarlo todo. Ella se rió, y aquel sonido arrancó de él algo poco común, una sonrisa auténtica, pequeña, discreta, pero real. Después de eso, comenzaron a compartir momentos que ninguno de los dos había planeado vivir. Hablaban sobre sus miedos, sobre sus responsabilidades, sobre decisiones difíciles. A veces estaban en desacuerdo, a veces se provocaban mutuamente, pero había algo diferente ahora. Los silencios ya no resultaban incómodos. Al contrario, se estaban convirtiendo en espacios tranquilos donde ambos se sentían comprendidos sin necesidad de explicarlo todo. Mira fue la primera en darse cuenta. Se estaba enamorando, no del poderoso sultán que todos admiraban, sino del hombre amable que aparecía durante aquellas conversaciones, del hombre que escondía comida extra para los niños durante los eventos oficiales, del hombre que pasaba horas escuchando los problemas de desconocidos, del hombre de las cartas, y eso la asustaba, porque cuanto más se acercaba a él, más vulnerable se volvía. Sayel también sentía cambios que no podía controlar. Comenzó a buscar a Mira con la mirada cada vez que entraba en una habitación. Comenzó a extrañarla cuando pasaban mucho tiempo sin hablar. Comenzó a esperar con ilusión las cenas, y cada nuevo descubrimiento lo acercaba peligrosamente a sentimientos que había jurado no volver a experimentar jamás. Sentimientos que en sus recuerdos llevaban el rostro de otra persona, y aquella contradicción lo inquietaba cada vez más. Una noche, después de una larga conversación, ambos permanecieron solos en un balcón del palacio. La conversación había terminado, pero ninguno parecía dispuesto a marcharse. El silencio se instaló entre ellos. No un silencio incómodo, un silencio lleno de significado. Mira levantó la mirada. Sayel hizo lo mismo. Durante varios segundos, ninguno de los dos pudo apartar los ojos del otro. Fue él quien dio el primer paso, lentamente, como alguien que no estaba seguro de lo que hacía, como alguien que luchaba contra sí mismo. Cuando sus rostros se acercaron, Mira sintió que el corazón se le aceleraba, y entonces ocurrió un beso breve, delicado, cargado de emociones contenidas. No fue perfecto, no fue planeado, pero fue suficiente para cambiarlo todo, porque en aquel instante ambos comprendieron que la distancia entre ellos había desaparecido. El problema surgió inmediatamente después. Tan pronto como el beso terminó, algo cambió en la expresión de Sayel, como si hubiera despertado de repente, como si una culpa antigua hubiera ido a buscarlo. Dio un paso hacia atrás, luego otro más. Mira lo observó sin comprender. Sayel, pero él ya estaba negando con la cabeza. No, su voz salió baja, confundida. Esto no debió haber sucedido. Antes de que ella pudiera responder, él se alejó. Abandonó el balcón, abandonó la conversación.
y dejó a Mira sola con preguntas que no sabía responder. Mientras caminaba por los corredores, el corazón de Sayel libraba una batalla silenciosa entre el pasado y el presente. Y, por primera vez desde que había llegado al palacio, Mira sintió miedo, porque ahora ya conocía al hombre que él era. Ya conocía la bondad escondida detrás de sus cicatrices. Ya estaba enamorada y no sabía si aquel hombre estaba huyendo de ella o de los sentimientos que comenzaban a nacer dentro de él, porque ahora ya conocía al hombre que él era. Ya conocía la bondad escondida detrás de sus cicatrices. Ya estaba enamorada y no sabía si aquel hombre huía de ella o de los sentimientos que comenzaban a nacer dentro de él. Aquella misma noche, Sayel se encerró solo en sus aposentos de trabajo. Caminó de un lado a otro durante horas. El beso seguía ocupando sus pensamientos, y cuanto más intentaba olvidarlo, más regresaba a su mente. Por primera vez en 5 años, sentía culpa. No culpa por algo que hubiera hecho mal, sino culpa por sentir que su corazón comenzaba a moverse hacia alguien que no era Alia. Durante los días siguientes, desapareció, no de los pasillos del palacio, sino de la vida de Mira. Las cenas terminaron, los paseos se detuvieron, las conversaciones desaparecieron. Cuando se encontraban, él se limitaba a un saludo formal, nada más. Mira notó el cambio de inmediato, y el dolor fue todavía peor porque ahora sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Antes del beso existía la duda. Ahora existía la añoranza, y la añoranza era mucho más cruel. Cada noche regresaba a la antigua habitación y releía las cartas, especialmente las de él. Se sentaba junto a la ventana y dejaba que aquellas palabras llenaran el silencio. En una de ellas, Sayel había escrito: «Tú eres el lugar al que mi alma regresa cuando el mundo se vuelve demasiado pesado». En otra: «Nada de lo que he construido tendrá valor si no puedo compartirlo contigo». Mira cerraba los ojos después de cada lectura, y era imposible no imaginar cómo sería ser amada de esa manera. Mientras tanto, el propio Sayel comenzaba a perder la batalla contra sus recuerdos. Una noche particularmente difícil soñó con Alia. En el sueño, ella estaba sentada frente a él exactamente como solía hacerlo años atrás. Había serenidad en su rostro, ninguna tristeza, ningún reproche, solo paz. «Prometiste seguir viviendo», dijo ella. Sayel intentó responder, pero las palabras no salieron. Entonces escuchó otra frase. «¿Por qué sigues detenido?». Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado, la habitación sumida en el silencio, pero aquella voz siguió resonando dentro de él. Durante las noches siguientes, los sueños regresaron, siempre distintos, siempre terminando de la misma manera, Alia animándolo a seguir adelante, y aquello comenzó a destruir las certezas que habían sostenido su resistencia durante 5 años. Por primera vez se preguntó si estaba honrando su memoria o simplemente escondiéndose detrás de ella. Mira también libraba sus propias batallas. Una tarde, mientras observaba a unos niños jugando en los jardines, se dio cuenta de algo que la asustó. Ya no estaba solamente interesada en él, estaba enamorada, completamente enamorada, del hombre de las cartas, del hombre que gobernaba con justicia, del hombre que escondía su bondad detrás de una muralla de tristeza, y su repentino distanciamiento hacía que todo doliera todavía más. Pasó una semana entera sin que hablaran de verdad, hasta que en una noche silenciosa, Sayel finalmente comprendió que ya no soportaba aquella distancia. Se descubrió buscándola por todas partes, en los pasillos, en los jardines, durante las comidas, y cuanto más intentaba evitarla, más la extrañaba. Su ausencia se estaba volviendo imposible de ignorar. Fue entonces cuando comprendió algo que había estado intentando negar. No era solamente atracción, no era solamente cariño.
Era algo mucho más peligroso. A la mañana siguiente la encontró en la biblioteca. Mira estaba sentada sola cuando notó su presencia. Su corazón se aceleró de inmediato, pero no corrió hacia él. No exigió explicaciones. Simplemente esperó. Sayel permaneció varios segundos en silencio antes de hablar. Necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, más vulnerable, más humana. Mira cerró el libro lentamente. Yo también lo creo. Ambos caminaron hacia una sala privada del palacio. Cuando quedaron solos, Sayel tardó varios segundos en reunir el valor necesario. Intenté mantenerme alejado. Mira bajó la mirada. Lo noté. Él respiró profundamente, pero no pude. La sinceridad de aquella frase golpeó directamente el corazón de ella. Por primera vez, no parecía un sultán, parecía simplemente un hombre cansado de luchar contra sí mismo. «Hay algo que necesito decir», continuó, «algo que me impide entregarme por completo». Mira ya sabía exactamente de qué estaba hablando. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero no lo dijo. En lugar de eso, dio un paso hacia él. «No necesitas explicarlo». Sayel frunció el ceño. «Mira», ella negó suavemente con la cabeza. «Todos cargamos historias, todos cargamos pérdidas. No necesito conocer cada detalle para comprender tu dolor». El sultán permaneció inmóvil, sorprendido. Tal vez esperaba preguntas, tal vez esperaba reproches, pero no aquello. Mira continuó. «Lo que me importa es quién eres ahora». Los ojos de él encontraron los de ella. «¿Y si no logro ser el hombre que mereces?». Ella sonrió con tristeza. «Esa decisión no te corresponde a ti». Por primera vez en muchos años, Sayel sintió que el peso sobre sus hombros disminuía. La conversación continuó durante horas. Sin máscaras, sin títulos, sin protocolos. Hablaron de miedos, de arrepentimientos, de sueños abandonados, de todo aquello que habían ocultado el uno al otro. Y cuanto más hablaban, más descubrían que compartían los mismos deseos. Una vida sencilla, una familia unida, un hogar lleno de afecto. Cosas que parecían pequeñas para el mundo, pero que significaban todo para ambos. Cuando finalmente llegó el silencio, no hubo incomodidad, hubo paz. Mira se dio cuenta de que él seguía mirándola, y esta vez no había distancia en aquella mirada. No había murallas. No había huida, solo verdad. Poco a poco, la mano de él encontró la de ella. Ninguno dijo nada. No era necesario. Después de tanto dolor, tantas dudas y tantos obstáculos, ambos comprendían perfectamente lo que aquel gesto significaba. Aquella noche permanecieron juntos durante mucho tiempo, hablando sobre el futuro por primera vez. No sobre obligaciones del reino, no sobre expectativas ajenas, sino sobre aquello que deseaban construir de ahora en adelante. Y cuando finalmente abandonaron la sala, caminando uno al lado del otro por los corredores del palacio, algo había cambiado para siempre. El pasado seguía existiendo, las cicatrices también, pero ya no gobernaban cada decisión. Cuando el silencio volvió a instalarse, no hubo incomodidad. Hubo paz. Mira notó que él seguía observándola, y esta vez no había distancia en sus ojos, no había barreras, no había huida, solo verdad. Poco a poco, la mano de él encontró la de ella. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Después de tantas heridas, tantas dudas y tantos obstáculos, ambos comprendían exactamente lo que aquel momento significaba. «No quiero seguir huyendo», confesó Sayel. Los ojos de Mira se llenaron de lágrimas. «Entonces no huyas». Fue la respuesta más sencilla que podía darle, y también la más importante. Aquella noche, por primera vez desde la boda, dejaron atrás los miedos, las inseguridades y las barreras que los habían mantenido separados durante tanto tiempo. Hablaron hasta que ya no quedaron secretos entre ellos, y cuando finalmente regresaron juntos a los aposentos, lo hicieron no como dos personas unidas por obligación, sino como dos personas que habían elegido permanecer una al lado de la otra. El reino todavía los conocía como el sultán y su esposa,
Pero aquella noche algo cambió silenciosamente entre ellos. El matrimonio que existía únicamente ante las leyes y las tradiciones finalmente comenzó a existir también dentro de sus corazones. Y por primera vez en muchos años, Sayel se quedó dormido sin luchar contra el pasado. Por primera vez desde que Mira había llegado a Amasya, Sayel no sintió deseos de huir, y por primera vez desde que perdió a Alia, no sintió culpa al imaginar un futuro diferente. No porque hubiera olvidado el amor que vivió, sino porque comenzaba a comprender que el corazón humano es capaz de conservar los recuerdos sin dejar de crear nuevas historias. Y mientras caminaban juntos en aquella noche silenciosa, ambos tenían la sensación de que algo precioso finalmente estaba comenzando. El matrimonio que existía únicamente ante las leyes y las tradiciones, finalmente comenzó a existir también dentro de sus corazones. Y por primera vez en muchos años, Sayel se quedó dormido sin luchar contra el pasado. Cuando amaneció, la sensación era extraña para ambos. No había tensión. No había distancia. El silencio que llenaba los aposentos ahora parecía cómodo. Por primera vez desde que Mira había llegado a Amasya, no despertaron como extraños compartiendo el mismo espacio. La verdad era simple. Algo había cambiado, y ambos lo sabían. Mira abrió los ojos y encontró a Sayel observando el techo, perdido en sus pensamientos. Cuando él notó que ella había despertado, sonrió. Una sonrisa auténtica, de esas que ella jamás imaginó recibir durante los primeros días de matrimonio. «¿Llevas mucho tiempo observándome?», preguntó ella. El sultán soltó una pequeña risa. «Tal vez». Ella también sonrió. Durante varios minutos permanecieron simplemente conversando, sin protocolos, sin formalidades, solo disfrutando de una felicidad que parecía imposible unas semanas atrás. «Quiero vivir contigo, Mira». La frase surgió de repente. Ella giró el rostro para mirarlo. No esperaba escuchar algo así. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Sayel respiró profundamente. «Quiero decir exactamente eso. Ya no quiero limitarme a sobrevivir. Quiero vivir y quiero hacerlo a tu lado». El corazón de ella se aceleró. Había esperado escuchar algo así durante tanto tiempo que casi no podía creer aquellas palabras. Pero había algo diferente en la expresión de él. Algo que la preocupó. El sultán permaneció en silencio durante unos segundos antes de continuar. «Pero hay algo que necesitas saber». Mira sintió que su cuerpo se tensaba ligeramente. Las fotografías que están por todo el palacio. Se detuvo un instante. La mujer que aparece en ellas se llamaba Alia. El nombre quedó suspendido entre ambos. «Fue mi esposa». Sus ojos se llenaron de emoción. «La amé más de lo que imaginé posible amar a alguien». Entonces, Sayel comenzó a contarlo todo. Habló de cómo la conoció, de su matrimonio, de los 2 años de felicidad que compartieron, de los planes para el futuro, de las conversaciones interminables, de los hijos que soñaban tener, de la vida que estaban construyendo juntos antes de que la enfermedad lo destruyera todo. Mientras hablaba, Mira simplemente escuchó, en silencio, sin mostrar sorpresa, y fue precisamente eso lo que llamó la atención de él. Cuando terminó, Sayel notó algo extraño. «No pareces sorprendida». Mira apartó la mirada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Mira», la voz de él se volvió más seria. «¿Qué está pasando?». Ella permaneció varios segundos sin responder. Sabía que aquel momento llegaría tarde o temprano, y ahora ya no había forma de evitarlo, porque ya lo sabía. El silencio que siguió fue tan pesado como una piedra. «¿Cómo que ya lo sabías?», preguntó Sayel. Su expresión cambió por completo. Mira respiró hondo. «Encontré su habitación». El rostro del sultán se endureció. «¿Qué?». Ella continuó antes de perder el valor. «Encontré las cartas». Los ojos de él se abrieron de par en par. «¿Leíste las cartas?». Ahora había incredulidad en su voz. Mira asintió lentamente. «Sí». Aquella única palabra fue suficiente para destruir toda la paz que existía entre ellos apenas unos minutos antes.
Sayel se levantó de inmediato. No tenías derecho a hacerlo. Su voz resonó en los aposentos. Mira también se puso de pie. Necesitaba entender. Pero él ya no estaba escuchando. Esas cartas eran personales. El sultán se pasó las manos por el rostro. Invadiste una parte de mi vida que no te pertenecía. Cada frase sonaba más dura que la anterior. Y cuanto más hablaba, más escondía la verdadera herida detrás de la ira. «Solo quería entenderte», respondió Mira al fin. Las lágrimas ya comenzaban a aparecer. «Quería entender por qué parecías tan distante, por qué sufrías de esa manera. Quería entender qué había ocurrido para transformar a un hombre tan bondadoso en alguien que tenía miedo de amar». Sayel permaneció inmóvil. «¿Y por eso decidiste revisar mis recuerdos?». Ella negó con la cabeza. No fue así. Pero él estaba demasiado herido para escuchar. Fue exactamente así. Su voz sonó más baja ahora, más dolorida. Alia confiaba en mí. Yo confiaba en ella. Esas cartas eran nuestras. Mira sintió que el corazón se le rompía. Lo sé. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Y me arrepiento de no haberte pedido permiso. Pero nunca lo hice con mala intención. Sayel apartó la mirada, porque una parte de él sabía que ella estaba diciendo la verdad, y eso hacía que todo fuera aún más complicado. «Me enamoré de ti por culpa de eso». La frase escapó antes de que pudiera detenerla. El sultán volvió a mirarla. «¿Qué?». Mira se secó las lágrimas. «Al leer tus cartas, descubrí quién eras realmente. Vi al hombre que amaba con sinceridad, vi al hombre que soñaba con formar una familia, vi al hombre que se preocupaba por los demás». Su voz tembló. «Yo quería eso para mí, quería un hombre así». Por un instante, la ira desapareció del rostro de él, pero solo por un instante, porque la sensación de invasión seguía siendo demasiado fuerte. «Eso no cambia lo que hiciste». Mira intentó acercarse. «Sayel», pero él retrocedió de inmediato. Aquel gesto dolió más que cualquier palabra. Tal vez esto fue un error. La frase escapó antes de que pudiera contenerla, y en el mismo instante se arrepintió, porque no la creía, pero estaba demasiado herido para admitirlo. El rostro de Mira perdió todo color. «No hablas en serio». Pero Sayel ya caminaba hacia la puerta. «Necesito trabajar». Su voz volvió a sonar fría. «No hagas esto», suplicó ella. «Por favor». El sultán se detuvo un segundo, solo un segundo. Después continuó caminando, porque si permanecía allí, quizá terminaría dando marcha atrás. Y en aquel momento no sabía qué le dolía más, la invasión de las cartas, o darse cuenta de cuánto la amaba. Mira corrió tras él por los corredores. Logró alcanzarlo antes de que llegara a la escalera principal. «Perdón». Las lágrimas caían sin control. «Solo quería entenderte». Pero Sayel no pudo aceptarlo. No en ese momento. No cuando todo seguía siendo tan reciente. «Necesito estar solo», fue lo único que dijo. Después siguió caminando sin mirar atrás. Cuando finalmente desapareció por los corredores del palacio, Mira permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego, regresó lentamente a los aposentos. En cuanto cerró la puerta, toda la fortaleza que había intentado mantener desapareció. Se sentó al borde de la cama y comenzó a llorar, no solo por lo que había sucedido, sino porque, justo cuando creía haber encontrado la felicidad que siempre había buscado, sentía que volvía a escaparse entre sus dedos. Mira pasó el resto del día encerrada en sus aposentos. No recibió visitas, no bajó a las comidas, no intentó buscar a Sayel otra vez. Simplemente permaneció acostada, mirando al vacío mientras las lágrimas seguían apareciendo. Cuanto más pensaba en todo lo que habían construido juntos durante las últimas semanas, más difícil se volvía a aceptar que aquello pudiera terminar de esa manera. Mientras tanto, el sultán estaba sentado frente a una mesa repleta de documentos. Al menos eso parecía para cualquiera que entrara en la sala. En realidad, no había leído una sola línea durante toda la mañana. Sus pensamientos estaban muy lejos de allí.
Volvían constantemente a Mira, a las conversaciones durante las cenas, en los paseos por los corredores, a las sonrisas que ella lograba arrancarle sin esfuerzo, al beso que lo había cambiado todo, y al momento en que la hizo llorar. Cuanto más intentaba concentrarse en el trabajo, más lo perseguían los recuerdos. En cierto momento, dejó la pluma sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró. Por primera vez, la pregunta pareció sincera, porque en el fondo ya sabía que la ira no era el verdadero problema. El problema era el miedo. Siempre el miedo. Miedo de volver a perder a alguien que amaba. Miedo de permitir que la felicidad regresara y luego le fuera arrebatada una vez más. Fue entonces cuando tomó una decisión. Se levantó bruscamente y abandonó la sala. Sin avisar a nadie, caminó por los corredores hasta llegar a la habitación que había pertenecido a Alia. Hacía mucho tiempo que no entraba allí buscando respuestas, pero ese día las necesitaba. Se acercó a la caja donde las cartas seguían guardadas y comenzó a releer algunas. Las palabras que alguna vez le habían brindado consuelo ahora parecían decir algo completamente diferente. Una de las cartas hablaba de sueños, otra hablaba de los hijos que deseaban tener. Otra describía una tarde común que Alia consideraba perfecta simplemente porque habían pasado el día juntos. Sayel sintió que el pecho se le oprimía. Durante años creyó que aquellas cartas servían para mantenerlo atado al pasado, pero en aquel momento comenzó a verlas desde otra perspectiva, como si Alia estuviera intentando decirle algo que él nunca quiso escuchar. Entonces encontró la última carta, aquella que no había tenido el valor de releer durante mucho tiempo. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el papel. Sus ojos recorrieron las líneas hasta encontrar el fragmento que jamás había olvidado. «Si algún día me voy antes que tú, sigue viviendo. No conviertas mi amor en una prisión, conviértelo en un puente hacia tu felicidad». Sayel cerró los ojos por un instante, pero siguió leyendo. Más adelante, otra frase lo golpeó todavía con más fuerza. «Y si el destino pone a una buena mujer en tu camino, no la alejes por mi causa. Amar de nuevo no significará que me olvidaste, solo significará que tu corazón siguió vivo». El sultán permaneció inmóvil durante varios minutos. Por primera vez, se permitió aceptar una verdad que había evitado durante 5 años. No estaba reemplazando a Alia, nunca lo había hecho. Simplemente estaba volviendo a vivir. «Tenías razón», susurró. La voz se le quebró. «Fui un tonto». Entonces pensó en Mira, pensó en sus lágrimas, pensó en las palabras duras que le había dicho, pensó en el miedo que vio en sus ojos cuando se alejó, y una urgencia se apoderó de él. Necesitaba encontrarla, necesitaba pedirle perdón, necesitaba decirle todo lo que debió haber dicho antes. Sin perder más tiempo, abandonó la habitación y se dirigió directamente a los aposentos de ella. Cuando entró, encontró a Mira dormida sobre la cama. Su rostro estaba pálido. Había marcas recientes de lágrimas. A su lado descansaba una hoja doblada. Sayel se acercó de inmediato. Al tocar su frente, sintió un ligero calor. El corazón se le aceleró. Por un segundo, todos los recuerdos de la enfermedad de Alia regresaron con violencia. El miedo lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que respirar profundamente para no entrar en pánico. Sin vacilar, mandó llamar a los médicos del palacio. Llegaron rápidamente y examinaron a Mira. Después de algunos minutos, el más experimentado de ellos se volvió hacia el sultán. «No es nada grave». Sayel soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Pero está emocionalmente agotada. El sufrimiento constante puede afectar su salud. Necesita descansar». El médico hizo una pausa antes de añadir: «Necesita paz». Cuando finalmente volvieron a quedarse solos, Sayel notó la carta sobre la mesa. Reconoció de inmediato la caligrafía de Mira. Dudó durante unos segundos. Luego la abrió. Cada línea apretaba más y más su corazón.
Ella relataba todo lo que había sentido desde que llegó al palacio. El miedo del primer encuentro, la soledad de las primeras noches, el descubrimiento de la historia de Alia, el momento en que comenzó a enamorarse, y el dolor de darse cuenta de que tal vez nunca sería suficiente, pero fue el final lo que casi lo destruyó. Siempre soñé con amor y una familia, pero tal vez llegué demasiado tarde para tu corazón. No puedo pasar toda la vida compitiendo contra recuerdos. Por eso, si mañana me voy, quiero que sepas que nunca deseé hacerte daño. Solo quería que fueras feliz. Sayel tuvo que cerrar los ojos. Por primera vez comprendió que corría el riesgo real de perderla. Horas después, regresó a los aposentos decidido a corregirlo todo. Entró casi corriendo, pero se detuvo bruscamente al ver la escena frente a él. Mira ya estaba de pie, aún agotada, aún pálida, pero estaba preparando sus maletas. El corazón de él se hundió. «¿Qué estás haciendo?», preguntó de inmediato. Ella levantó la mirada. Había tristeza en sus ojos, pero también determinación, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. «Mira», ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «Ya no necesitas explicarme nada», continuó doblando algunas prendas. «Por más que lo intentes, nunca logras dejar atrás el pasado, y yo no puedo pasar el resto de mi vida esperando que eso ocurra». Su voz tembló. «Te amo, Sayel. Pero el amor por sí solo no es suficiente cuando solo una persona está dispuesta a seguir adelante». El sultán sintió que la desesperación crecía dentro de él. Se acercó rápidamente. «No te vas a ir». Mira soltó una risa triste. «No puedes impedirlo». Él negó con la cabeza. «No estoy intentando impedirlo». Su voz se quebró por primera vez. «Estoy intentando que te quedes». Ella se quedó inmóvil. Lentamente se volvió hacia él, y entonces vio algo que jamás había visto antes. En los ojos del sultán no había miedo, no había distancia, no había huida. Solo la urgencia de un hombre que finalmente había comprendido que estaba a punto de perder a la mujer que amaba. Durante algunos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Mira permaneció inmóvil junto a la maleta abierta. Sayel seguía frente a ella, intentando encontrar las palabras correctas. Pero después de tantos errores, tantos silencios y tantas oportunidades desperdiciadas, comprendió que no existían palabras perfectas. Solo existía la verdad. Y por primera vez estaba dispuesto a entregarla por completo. «Mira, por favor, escúchame». Su voz salió ronca. Ella continuó mirándolo, incapaz de ocultar la emoción. «No entiendes», comenzó ella. Pero Sayel negó con la cabeza de inmediato. «No, el que no entendió fui yo». El silencio se apoderó de la habitación. Pasé años creyendo que seguir adelante significaba abandonar a alguien que amé. Pasé años confundiendo el amor con una prisión, y estuve a punto de perderte por culpa de eso. Cada frase parecía arrancada directamente de su corazón. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Mira incluso antes de que él terminara. El sultán dio un paso más hacia ella. «Cuando llegaste al palacio, yo solo veía mis cicatrices». Su voz tembló ligeramente. «Cuando comenzaste a hacer preguntas me molesté. Cuando te acercaste, me asusté. Cuando me enamoré de ti, entré en pánico». Mira llevó una mano a su boca para contener la emoción, porque era la primera vez que lo veía tan vulnerable. «Me enamoré de ti, Mira». La confesión finalmente salió, simple, directa, verdadera. No por obligación, no por soledad, no porque necesitara una esposa. Se acercó aún más. «Me enamoré de ti porque llegaste a este palacio llevando luz donde solo había tristeza, porque hacías sonreír a las personas sin darte cuenta, porque viste cualidades en mí que yo mismo había olvidado». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ella. Sayel respiró profundamente antes de continuar. «Eres terca». Una sonrisa apareció entre el llanto de Mira. «Muy terca». Él también sonrió. «Te metiste en asuntos que debiste haber dejado en paz. Hiciste preguntas que yo no quería responder.
Insististe cuando cualquier otra persona se habría rendido. Su voz se suavizó. Y gracias a esa terquedad, lograste salvar a un hombre que se estaba ahogando dentro de su propio pasado. Mira ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron con fuerza. Durante meses había soñado con escuchar algo parecido, pero jamás imaginó que sería tan intenso. Jamás imaginó que aquel hombre que parecía incapaz de mostrar sentimientos cuando ella llegó, terminaría abriéndose de aquella manera. No sabes cuántas veces pensé que terminaría perdiéndote para siempre, confesó él. Y la idea de vivir sin ti ahora me asusta más que cualquier otra cosa. Ella soltó la prenda que tenía en las manos y caminó hacia él. Los dos se abrazaron de inmediato. Un abrazo fuerte, largo, cargado de todo aquello que habían guardado durante meses. Ninguno intentó ocultar las lágrimas. No había motivo para hacerlo. El sufrimiento, las dudas y los miedos que estuvieron a punto de destruir aquella historia parecían finalmente perder fuerza ante la verdad que compartían en ese momento. Cuando por fin se separaron un poco, Sayel sostuvo el rostro de ella entre sus manos. Amé a Alia. La frase surgió sin vacilar. La amé profundamente. Mira simplemente asintió. No había celos, no había inseguridad, solo comprensión. Pero ahora entiendo algo. El sultán sonrió con tristeza. Amar a alguien no significa que el corazón deja de existir después de que esa persona se va. Sus ojos encontraron los de ella. Puedo honrar esa historia y aún así construir una nueva. Mira sintió que el corazón se le aceleraba, porque finalmente él se estaba diciendo aquello a sí mismo, no solo a ella. Y quiero construir esa nueva historia contigo. Su voz salió firme, sin fantasmas, sin culpa, sin permitir que el pasado siga decidiendo nuestro futuro. Las manos de ella apretaron las de él. Yo también quiero eso. Por primera vez, las palabras salieron sin miedo, sin reservas, sin dudas. Entonces respóndeme una cosa. Sayel sonrió. Ahora que finalmente dejé de huir, ella levantó una ceja. ¿Sí? Él respiró profundamente. ¿Aceptas ser mi esposa de verdad? Las lágrimas regresaron de inmediato a los ojos de Mira. No porque ya no estuvieran casados, sino porque finalmente estaba escuchando aquello que había esperado desde el primer día. Acepto. La respuesta salió entre lágrimas y risas al mismo tiempo. Permanecieron abrazados unos momentos más. El peso que ambos cargaban parecía desaparecer poco a poco. Por primera vez desde que se conocieron, no existían barreras entre ellos, no existían secretos, no existían sentimientos ocultos, solo la certeza de que habían encontrado algo raro, algo que estuvieron a punto de perder por culpa del miedo, el orgullo y el dolor, y eso hacía que aquel momento fuera todavía más valioso. Pero entonces, Sayel pareció recordar algo. Su expresión cambió ligeramente, no por tristeza, no por preocupación, sino por determinación. Ahora necesito hacer algo. Mira parpadeó varias veces. ¿Hacer qué? Él sonrió. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Ella frunció el ceño, confundida. «Me estás asustando». El sultán soltó una pequeña risa. «No tengas miedo». Antes de que ella pudiera insistir con más preguntas, él tomó su mano. «Ven conmigo». Mira miró la maleta abierta. Luego lo miró a él. ¿Ahora? Sayel asintió de inmediato. Ahora. Había algo diferente en sus ojos, algo decidido, algo definitivo, y eso despertó aún más curiosidad en ella. Sin entender exactamente lo que estaba ocurriendo, permitió que él la guiara hasta la puerta. Cuando salieron de los aposentos y entraron al corredor principal del palacio, varios sirvientes los observaron discretamente. Algunos se sorprendieron al verlos caminar lado a lado de aquella manera. Pero Sayel no parecía preocuparse por quién los estuviera observando. Continuó avanzando con firmeza sin soltar la mano de Mira. Y mientras ella intentaba descubrir hacia dónde se dirigían, comenzó a darse cuenta de que el sultán estaba a punto de tomar una decisión capaz de cambiar no solo sus vidas, sino todo el palacio. Sayel caminó por los corredores sin soltar la mano de Mira.
Los sirvientes y consejeros observaban la escena con sorpresa. Cuando llegaron al gran salón principal se detuvo. Después pidió que los administradores del palacio fueran llamados de inmediato. La noticia se propagó rápidamente. Pocos minutos después, todos estaban reunidos frente al sultán, esperando sus órdenes. Sayel miró a su alrededor durante algunos segundos. Sus ojos recorrieron los retratos, los objetos conservados y los recuerdos esparcidos por los corredores. Durante años, aquellas cosas fueron su refugio. Durante años, creyó que necesitaba mantenerlas exactamente como estaban, pero ahora entendía algo diferente. Se volvió hacia los sirvientes y habló con firmeza. Quiero que comiencen a retirar los retratos y los recuerdos que están distribuidos por el palacio. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba escuchar algo así. Mira abrió los ojos con sorpresa. Algunos sirvientes parecían confundidos, otros emocionados. Entonces Sayel continuó, no por falta de respeto, no por enojo, y no porque quiera borrar nada. Su voz se suavizó, sino porque esta casa debe reflejar el presente, y el presente es Mira. Al escuchar aquello, las lágrimas volvieron a llenar los ojos de ella. Durante tanto tiempo había sentido que intentaba encontrar espacio en un lugar ocupado por recuerdos. Ahora era el propio sultán quien estaba abriendo ese espacio para ella. Luego añadió otra orden. Quiero que la antigua habitación sea vaciada poco a poco y que todo se haga según los deseos de Mira. Los administradores asintieron de inmediato, pero antes de que pudiera tomarse cualquier decisión, Mira tomó la mano de él. ¡No! Sayel se volvió hacia ella. ¡No! Ella sonrió entre lágrimas. Esa habitación puede quedarse exactamente como está. El sultán pareció sorprendido. ¿Estás segura? Ella asintió. Fue en ese lugar donde descubrí quién eras realmente. Ambos se miraron durante algunos segundos. Mira continuó. Fue en esa habitación donde conocí tus dolores, tus sueños y tu corazón. La emoción llenó su voz. No quiero borrar esa historia. Sayel sintió que el pecho se le llenaba de calor. Durante años creyó que tendría que elegir entre el pasado y el futuro. Pero Mira le estaba mostrando que ambas cosas podían coexistir. Entonces se quedará exactamente como está, respondió él. Y por primera vez, aquel recuerdo dejó de parecer una prisión. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que habían vivido hasta entonces. El palacio se volvió más ligero. Los corredores parecían más vivos. Las comidas estaban acompañadas de conversaciones y risas. Los niños continuaban visitando los jardines y ahora encontraban tanto al sultán como a Mira junto a ellos. Poco a poco, todos comenzaron a darse cuenta de que el hombre cerrado y distante de los últimos años había desaparecido. En su lugar existía alguien que finalmente había recuperado su propia felicidad. Los meses pasaron de esa manera, sin grandes conflictos, sin secretos, simplemente construyendo la vida que ambos habían soñado durante tanto tiempo. Y fue en una mañana común cuando todo volvió a cambiar. Mira entró en los aposentos sosteniendo una hoja doblada. Había lágrimas en sus ojos. Sayel se preocupó de inmediato. ¿Qué ocurrió?, preguntó mientras se ponía de pie, pero ella solo le extendió la carta, incapaz de contener la sonrisa emocionada. Confundido, él abrió el papel. Desde la primera línea, su corazón comenzó a latir con fuerza. Querido papá, todavía no nos conocemos. De hecho, aún ni siquiera he llegado al mundo, pero ya quería decirte algunas cosas. Mamá dice que eres un hombre fuerte. Yo creo que tiene razón. Después de todo, me esperaste durante mucho tiempo, tal vez más tiempo del que imaginabas. Quiero que sepas que estoy en camino y que, aunque todavía no conozco tu rostro, ya sé que fui muy deseado. Gracias por nunca renunciar al sueño de ser padre. Gracias por seguir creyendo en el amor cuando parecía imposible. Estoy ansioso por conocer al hombre que algún día me enseñará a caminar, a soñar y a enfrentar el mundo. Con amor, tu hijo. Cuando terminó de leer, Sayel permaneció inmóvil.
Sus ojos recorrieron aquellas líneas una vez más, luego otra y otra más, hasta que finalmente comprendió lo que estaba ocurriendo. Lentamente se volvió hacia Mira. «Eso significa...». Ella asintió, ya llorando. Sí, durante algunos segundos simplemente fue incapaz de hablar. El sueño que creía haber perdido para siempre estaba frente a él. Entonces la emoción venció. El sultán abrazó a Mira con fuerza. Por primera vez en muchos años lloró sin intentar ocultarlo. «Gracias», repetía una y otra vez. «Gracias». Ella también lloraba, porque sabía exactamente lo que aquel momento significaba. No era solamente la llegada de un hijo, era la realización de un sueño que había acompañado a aquel hombre desde mucho antes de que ella entrara en su vida. Los meses siguientes estuvieron llenos de una felicidad que parecía imposible de contener. Todo el reino celebraba la noticia del heredero. Los sirvientes preparaban regalos, los consejeros festejaban, pero ninguna alegría se comparaba con la que existía dentro de los aposentos de la pareja. Cada pequeño avance del embarazo se convertía en motivo de nuevas emociones. Y Sayel se aseguraba de estar presente en cada momento. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento, todo el palacio permaneció en expectativa. Horas después, el llanto de un bebé resonó por los corredores. Un niño, sano, fuerte, perfecto. Cuando colocaron al pequeño en los brazos del sultán, él se quedó sin palabras. Durante años había soñado con aquel instante. Durante años creyó que jamás lo viviría. Y ahora estaba allí, sosteniendo a su propio hijo, mientras Mira sonreía emocionada a su lado. Aquella noche, cuando todo finalmente se calmó, Sayel observó a su esposa sosteniendo al bebé en brazos. Se acercó lentamente y besó su frente. «Cambiaste mi vida». Mira sonrió. «Tú también cambiaste la mía». Él negó con la cabeza. «No, tú me devolviste la mía». Y en aquel momento, rodeados por la familia que habían construido juntos, ambos comprendieron la magnitud del camino que habían recorrido para llegar hasta allí. Porque el amor no exige que una historia sea borrada para que otra pueda comenzar. Un corazón no necesita olvidar para seguir viviendo. Lo que realmente importa es tener el valor de abrir espacio para nuevas posibilidades. Sayel jamás dejó de guardar cariño por Alia, pero también aprendió que eso no le impedía amar a Mira con toda la intensidad de su corazón. Y fue así como ambos encontraron aquello que siempre habían estado buscando: un hogar, una familia y un amor capaz de atravesar todos los dolores. Y juntos fueron felices para siempre. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.